hoy día tenemos algo muy especial, así que quédense hasta el final porque realmente el tema les va a interesar. Y ya con poquitas cositas que vamos a decir en nuestro programa de hoy, vamos a poder tomar conciencia y hacer algunos cambios. Muy bien, y hoy día entonces tenemos con nosotros un invitado muy especial, un terapeuta RTC, máster en meditación, el poseedor de una voz hipnótica. Así es que con ustedes quiero presentarles a Paul Siuk. Paz. Aquí estamos. Vamos a darle la entrada. Hola, Paz. Paul Siuk, ¿cómo estás? Hola, Luz, muy bien. Hola, hermosa comunidad que nos acompaña. Todo bien, muy contento de estar acá hablando de este bonito tema, importante tema. Es un tema súper poderoso, realmente, porque creo que nos perdemos un poco en nuestra percepción, ¿sí o no? Nos perdemos cuando estamos observando el mundo, lo que nos sucede, la gente que se nos acerca y comenzamos a decir, pero es que esta persona me saca de mis casillas, a este otro no lo tolero, pero esta otra persona me encanta, me parece fabulosa, me parece tan valiente, tan asertivo, tan... ¿Sí o no? Porque estamos siempre observando afuera. Y gracias a Dios, Sí. todo lo que observamos afuera nos está hablando de nosotros mismos. Algo así es el tema de hoy. No solo siguiendo, elaborando un poquito con lo que has iniciado, Luz. Muchas veces estamos acostumbrados a observar afuera en el otro, ya sea cosas que nos gustan o cosas que nos disgustan. Cuando vemos a personas fuera que admiramos, que nos encantan, que nos llaman muchísimo la atención, solemos atribuirles a ellos esos dones y decimos, bueno, es que esa es esa persona, ¿no? Al igual que cuando nos topamos o nos enfrentamos con una persona que no nos gusta, cuyo comportamiento nos molesta, nos irrita, nos frustra, cualquier persona que nos traiga algo que no sea paz, que no sea positivo, también decimos, bueno, es que es esa persona la que es responsable y la que me está causando todo esto. Entonces, al hacer todo esto, lo que hacemos es básicamente esto que hablabas, utilizamos este mecanismo que le llamamos la proyección, a donde nos proyectamos literalmente en los otros. Entonces, aquello que estamos observando es aquello que estamos creando desde dentro de nosotros, desde nuestro interior, desde nuestro inconsciente, si lo queremos decir así. ¿Por qué inconsciente? Porque no identificamos y no reconocemos aquello que vemos en el otro como si fuera nuestro. Entonces... esa es la parte más difícil realmente, porque es decir, lo hacía yo al inicio y ahora mis clientes muchas veces, o te ha pasado a ti con tus clientes, con tus consultantes, que te dicen, pero es que, ¿cómo va a ser? Esa persona es totalmente violenta, por ejemplo, y yo odio la violencia. Esa persona es mentirosa y yo odio la mentira. Esa persona es egoísta, yo soy de lo más generoso, de lo más generosa. No puedo ser así, no puede ser esa parte mía, ¿sí o no? Exactamente, exactamente. Y entonces, cuando entramos a reconocer estas cosas, cambiando el pensamiento y diciendo, bueno, a ver, ¿qué sucede si esa persona que me molesta tanto, que me irrita tanto y su comportamiento, qué pasa si ese soy yo? ¿O qué es lo que me está diciendo esa persona o esa situación de mí y de mi comportamiento que no puedo aceptar y no puedo reconocer en mí? Y por el otro lado,
por el lado positivo, también muchas veces vemos a otras personas, decimos, es que wow, esa persona es admirable, es bondadosa, es brillante, es lo mejor, es una gran luz y quiero estar cerca de ella y la voy a seguir y me inspira. Y en ese momento muchas veces también, si cambiamos también esa perspectiva, podemos reconocer que parte de nosotros es esa grandeza, es esa gran luz, es esa gran fuente de inspiración, inteligencia, belleza, que pues vemos afuera, pero por alguna razón o alguna circunstancia de nuestra vida hemos reprimido o hemos dejado de lado y ya no la reconocemos en nosotros. Así que esto se trata de integrar aquello que no reconocemos en nosotros, ya sea muy bonito, muy positivo, o también cosas que son un poquito más complicadas o difíciles o no socialmente aceptadas, para dejarlo así. Mónica nos dice, ¿todas nuestras relaciones son espejos nuestros? ¿Hay alguna relación que nos espejea más que otras? Excelente pregunta, Moni, muy, muy interesante. Pues normalmente las relaciones más cercanas nos pueden espejear un poquito más, porque están constantemente viéndonos y están constantemente participando con nosotros, pero todas las relaciones son espejos nuestros. Bueno, y no solo todas las relaciones, todo, porque bajo esta perspectiva de la unicidad, de que todos somos uno, de que todo es esta gran energía y pertenecemos y no hay una división y nos empoderamos siendo ese todo, esa conexión con el todo. Entonces cualquier cosa que estemos viendo afuera, cualquier relación, cualquier objeto, va a ser un espejo nuestro también. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo lo veo mucho como cuando soñamos en la noche, cuando tenemos los sueños nocturnos, ¿no? Normalmente. Y no habría nada en el sueño que podamos decir, esta parte no es mía, es de otro lado. Todo lo que sucede en ese sueño viene de nuestra mente, viene de algo lo está poniendo ahí, ¿no? A veces es miedo no manejado durante el día, durante la semana, durante el mes. Ese miedo puede ser una preocupación, puede ser un deseo que no lo he cumplido y lo tengo ahí, pero está ahí, está en mi sueño y que ahora se representa simbólicamente con un león, una mariposa, algún ser que no he visto, un ser que ya está que ya trascendió o cualquier otra cosa, pero todo es parte de mi mente. No puede ser de otra forma. Soy yo la soñadora, ¿no? Entonces, un poquito lo veo así, como cuando miramos esto que llamamos realidad, es lo mismo. Mónica dice, querido Paul, ¿podrías explicar para quienes escuchan esto por primera vez por qué todo es una proyección? Buena pregunta. Excelente pregunta, Moni. Pues desde una perspectiva en la que todos somos uno, todo es amor, todo es energía, que no hay división, que no hay separación. Cuando estamos, y lo decíamos hace unos momentitos, cuando estamos observando algo que está fuera de nosotros, en realidad lo único que estamos haciendo es que estamos básicamente creando, o regresando al tema que nos decía Luz, la perspectiva distinta, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos proyectando todo lo que está dentro de nosotros. Lo que estamos observando, y me pueden hacer una pregunta si esto es muy complicado, lo que observamos es nuestra perspectiva, es nuestra manera de ver las cosas. Y nuestra manera de ver las cosas es nuestra realidad. Y ese es el todo. Entonces, básicamente, cuando proyecto hacia afuera, en realidad solamente estoy
estoy proyectando, o sea, no estoy observando afuera como si viene de afuera o como si fuera otra cosa diferente a mí, sino que lo estoy creando, con mis perspectivas, con mis miedos, con mis experiencias pasadas. Entonces, todo lo que veo afuera es una proyección de mi interior, es una proyección de mis experiencias, de lo que he vivido, de lo bonito, de lo que no ha sido bonito, de lo que aprendí, y lo proyecto hacia afuera. Y hasta de memorias ancestrales, ¿no? O sea, de nuestro clan, porque jalamos esas memorias, o las traemos, no jalamos, sino las traemos en nuestras células, está ahí impregnado. Sí, déjame ponerte esta pregunta, a ver, María Ignacio, ¿cómo puedo identificar mi sombra en un objeto? Excelente pregunta, María Ignacio. Como lo hablábamos anteriormente, hace unos minutos, si el objeto no está provocando un rechazo, una emoción muy fuerte, entonces yo diría ahí que lo que estás viendo fuera no es una sombra, es simplemente pues ese objeto y es lo que es y nada más, ¿no? Es información lo que estás viendo. Es una silla y es una silla, sirve para que una persona se siente y listo. Pero si ese objeto provoca ciertas emociones, provoca cierto rechazo, pasa muchísimo con el arte, pasa muchísimo con la música, nos pasa a todos, ¿no? Que escuchamos algo, decimos, no, eso no me gustó por esto y el otro. Y entonces ahí puedes identificar a tu sombra, en el momento en el que entra esa emoción, ya sea muy positiva o también muy negativa en su caso, que sea algún rechazo o algo así. ¿Debemos tener cuidado de nuestra sombra o fluir con ella? Buena pregunta. Excelente pregunta, Jonathan. Y no es tanto de tener cuidado, depende de la perspectiva que le estemos dando. Eso es algo, de hecho, donde vamos a ir con mucha profundidad en el curso, porque pues al principio, cuando vamos creciendo, definitivamente, como somos seres sociales, pues sí tenemos que dejar ciertas sombras, ciertos impulsos de lado, porque pues no son positivos y productivos para la sociedad, pero ya es después a donde no es de tener o no cuidado con ella, sino que se empieza a manifestar. Y entonces es exacto, empezar a escucharla, empezar a entenderla, empezar a observarla para poder, como dices tú, fluir con ella. El cuidado, pues pueden ser las banderitas rojas de alerta de cuando estás viviendo algo que pues no es beneficioso para ti, y entonces ahí obviamente no es de que tengamos cuidado, pero sí es de que observemos lo que está sucediendo, ¿no? Lo que estamos proyectando hacia afuera, que se nos está presentando justo enfrente de nosotros. La sombra no es esta fuerza que va a tomar control de nosotros, como se ve en muchas obras literarias, ¿no? Que llega la sombra y se empodera. Puede ser que suceda si en serio no estamos prestando atención, pero la idea de hacer este trabajo es obviamente trabajar con ella, desde un lugar de aceptación, desde un lugar más equilibrado, más balanceado, para estar, como decía Luz, ¿no? Como en el curso de milagros, conectados con la neutralidad. Totalmente. Y la sombra también es un término que acuñó Jung para explicar esa parte de nosotros que está inconsciente, pero que está ahí, ¿no? Que está ahí. Acabas de decir algo muy importante: trabajar la sombra es dejar de culpar, dejar de juzgar. Algo mágico sucede cuando trabajamos con la sombra. Paul. Claro, y ese, el beneficio de dejar de hacer eso
¿no? De darse cuenta que pues no es el otro, soy yo, y ya no lo culpo, ya no lo juzgo. El beneficio de eso es que nuestras relaciones interpersonales van a mejorar. Porque pues si yo tenía o tengo una amiga, un amigo que presenta cierto comportamiento que me molesta, en vez de alejarme de ella o de él, o en vez de enojarme, en vez de entrar en conflicto, puedo observar qué es lo que hay de ahí para mí y qué es lo que es mío, y entonces dejo de culpar, dejo de juzgar, y pues mis relaciones se vuelven más armoniosas, más fluidas, más pacíficas. Totalmente. Cambia totalmente el, el juicio que pones, porque ahora ya se convierte en información. Y casi agradeces todos esos momentos, cada momento, aunque no han sido agradables, dices, wow, ok, gracias a eso pude darme cuenta, gracias a eso pude sanar esto que traía. A veces son cosas que traemos de los papás, de los abuelos, de la niñez, de una niñez que ha tenido, bueno, hemos sufrido abandono o falta de cariño o humillación quizás. Y ahora lo estamos proyectando y aparece como sombra. Maritza pregunta, ¿tener miedo a algo? ¿Cómo trabajo mi sombra? Exactamente, digo, ahí dependería mucho el ejemplo en específico. Son los diferentes tipos de espejos que van a estar fuera de ti y van a estar proyectando y reflejando a tu sombra. Y entonces con los diferentes tipos de espejos podrás ver qué es el trabajo o qué es lo que es esa sombra que te está pidiendo para integrar, qué es eso que estás proyectando, ¿no? ¿Qué es ese miedo? ¿De dónde viene? Y demás. Una más porque me pareció interesante esto. Paul, si yo tengo sombras, ¿es que estoy vibrando bajo? Ay, excelente pregunta. No, en lo absoluto no. Mira, muchas veces cuando entramos en este camino de la sanación, del despertar, de hacer todo este trabajo con nosotros mismos, venimos con una sombra que nos dice que igual y tenemos que estar completamente sanos y perfectos, ¿no? Sin sombras, ¿no? La sombra es eso que nos dice que no debemos de tener una sombra, que debemos de ser pues completamente seres de luz y todo esto, pero no es que estás vibrando bajo, esto es un trabajo de toda la vida en base a lo que dice esta teoría del psicoanálisis de Jung, es un trabajo de toda la vida, es como un trabajo dinámico de estar constantemente trabajando, porque la sombra no es algo que necesariamente vibra bajo, sino es algo que llega, se proyecta cuando estamos listos para verlo, para empezar o sea, seguir avanzando y vibrar más alto, con más energía. Entonces no necesariamente es que estás vibrando bajo, sino es más como una oportunidad de tu ser superior. Yo diría muchas veces que cuando sabes que tienes una sombra y la puedes reconocer y la puedes identificar, estás vibrando muy alto. Exacto. Y todos vamos a estar proyectando sombras, pequeñas cosas, porque nos queremos conocer, nos queremos reencontrar con nosotros mismos. Así es que lo mejor que podemos hacer es ponerlo afuera porque adentro no lo estoy viendo. Así es que todos tenemos sombras grandes, sombras pequeñas, y como no hay distinción entre una cosa y otra, todos tenemos sombras. Súper interesante toda esta conversación. Paul, muchísimas gracias por estar acá, por responder todas estas preguntas. Y si estás en YouTube, acuérdate de darle clic a suscribirte. Tengo ahí N cantidad de videos que también te serán de mucha utilidad. Un abrazo, Paul. Muchísimas gracias a todos los que me han puesto sus likes, sus corazones, a Clay Prado, Fátima Cedeño, María Meléndez, Susan Bruno, Nini, Joana,
Jonathan, Estela y una lista larga. Gracias, nos están viendo desde diferentes plataformas. Gracias a todos. Mi querido Paul, gracias por estar aquí. Ok, entonces con todos, buenas noches a todos y gracias. Adiós.